De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Veramonte Reserva, Nuevos Aires, Nueva Imagen. Y Conservatorio de Música, Universidad Mayor, admisión 2020. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Temuco, en Valparaíso, en Viña del Mar, y en otros lugares, en Santiago y en otros lugares de Chile a través de pauta.cl, estamos en la hora del regreso. Voy caminando, ustedes lo saben, pisando un sendero de hojas. Me encanta pisar las hojas, me saco de hecho los zapatos, camino sobre las hojas. Esa es mi terapia de regreso y es mi fiesta poder volver a mi jardín. Justamente estoy releyendo un libro que saqué de mi biblioteca de un autor que me interesó releer. Vladimir Nabokov dice que en realidad no hay que leer, hay que releer, porque cuando uno relee puede acariciar los detalles. Y de verdad que este libro, que lo había leído en el año 1998, lo volví a leer después de prácticamente 20 años y la verdad que estoy deslumbrado. El escritor es Ernst Junger y el libro se llama Radiaciones. Son diarios que este escritor alemán escribió durante la Segunda Guerra Mundial. Ernst Junger fue alto oficial del ejército alemán y le tocó entrar en París con los alemanes en la ocupación de París. Él era un gran admirador de la cultura francesa, era un alemán y obviamente que defendía su país en su guerra, pero al mismo tiempo era muy crítico de Hitler. Era probablemente de los oficiales disidentes que se mantenían en silencio. Y estos diarios son de verdad una maravilla, porque Ernst Junger, aparte de la cantidad de referencias literarias, de lectura, también de vivencias, va mostrándose como un gran amante de la naturaleza y un cultivador de su jardín. Él es entomólogo, es fanático y estudioso del mundo de los insectos, sabe mucho de insectos, pero también sabe mucho de plantas. Entonces el diario va cruzando reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo, la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, así parte este diario, y también lo que pasa en su jardín. Y tiene entre las perlas que hay en este maravilloso libro, yo diría deslumbrante libro, yo lo considero uno de los grandes libros que se escribieron en el siglo XX, es sus memorias, o su diario en realidad, el libro Radiaciones, dice lo siguiente, a propósito de ese ejercicio de trabajar la tierra, que es lo que yo intento hacer, meter las manos en la tierra, plantar plantas y árboles, etcétera. Dice, cuando escarbamos en el suelo con las manos, la tierra transmite a las manos, una mutación. Las hace más secas, las enflaquece y, en mi opinión, las torna más espirituales. En el suelo, en la tierra, las manos experimentan una purificación. Eso es una observación extraordinaria. En ese ejercicio tan sencillo que es volver a la tierra, en realidad, trabajar con la tierra es un ejercicio espiritual, dice en el fondo en Junger. Y me dejó pensando y lo relacioné con el último libro de el filósofo alemán de origen coreano, Chul Han, que se llama algo así como En el Jardín, y que es un libro donde Chul Han, junto con sus reflexiones filosóficas, va contando lo que significa para él trabajar en un pequeño jardín que tiene en la ciudad de Berlín, un jardín muy difícil en invierno. Esta vuelta a la tierra, en este momento en que además estamos sufriendo el fenómeno, viviéndolo todos los días, el cambio climático, me parece que hay algo que explorar y todos debiéramos meter las manos en la tierra. Y en estos días de crisis, de angustia, muchos habitantes de Santiago y de otras ciudades de Chile han vivido un estrés social
no menor, tal vez uno de los ejercicios que haya que hacer es volver a meter las manos en la tierra. Y es lo que voy a hacer, y por eso es que voy caminando ansioso de regresar a mi jardín a hacer esa tarea espiritual que consiste en meter las manos a la tierra. Y me sale a recibir mi querido amigo el zorzal, fiel como siempre. ¿Has visto el chucao, zorzal, aquí en el jardín? ¿Dónde estará mi chucao? Porque bueno, el chucao, ustedes saben, no se deja ver, solamente se escucha. Chucao, ¿andas por ahí? Chucao, ahí está el chucao. Mi querido chucao todavía ha sobrevivido a la sequía extrema de este jardín. Veo que la verja del jardín está abierta, significa que alguien está en mi jardín. Y efectivamente hay una mujer joven en mi jardín, está sentada cerca del cactus, cerca del quillay, y la voy a ir a saludar inmediatamente porque ustedes saben que la regla de oro de este jardín es la hospitalidad. Así que vamos a saludarle, darle la bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenida, jardín, qué gusto de tenerte acá. Buenas tardes, Cristian. Qué bueno encontrarnos. Qué bueno tenerte acá. ¿Te gustó mi jardín? Me gustó. Estaba la reja abierta, así que me animé. ¿Ya? Y sentí ya la hospitalidad que por el solo hecho de estar abierta la reja me invitaba a pasar. Así que como he dialogado contigo muchas veces, muchos años leyéndote, entonces y de alguna manera intuí, parece que este es el jardín de Cristian. Lo voy a esperar. Pero qué buena idea, y me honras mucho con ese comentario que me haces, de verdad. ¿Te gustan los jardines? Me fascinan los jardines. Ah, qué bueno. Fíjate que venía comentando así en voz alta sobre un escritor alemán que se llama Ernst Junger, que, bueno, era entre botánico, entomólogo, y en medio de una época de crisis tremenda, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, en que él va a ser movilizado, él se dedica a jardinear. Que me parece que un buen ejercicio en estos días. Son días agitados, ¿no? Son días en los que observar la vida sin violencia, sin agresión, nos permite reconectar con aquel estado interior que tanto extrañamos finalmente, ¿no? Porque a veces es necesario, sí, separarse del mundo humano un tiempo y observar que existe la vida sin sus aspectos más dañosos. Es verdad eso, y ha estado tan ausente la serenidad. Es loco como los países de pronto en tan pocos días pueden entrar en unos espirales, casi en algunos casos de delirio, ¿no? Porque hemos visto delirio también, ¿no? Sobreagitación, un lenguaje sobregiradamente violento, como tú dices, acciones violentas. Bueno, uno siempre se cuida además de con quién está conversando. Yo no me cuido, creo que las cosas hay que conversarlas, creo que es sano conversar siempre con respeto y con extremo respeto, digamos, por el otro. Me parece que eso es fundamental. Sí, yo creo que el tema tiene que ver con la relación que las personas tienen consigo mismas un poco. En este estrés que genera el desierto psíquico, en que en lugar de tener, como diría Aristóteles, al tomar esta semilla del encino, ¿no? Acá tenemos unas semillas que son muy bonitas. Sí, son bonitas esas semillas. Tú sabes que si nosotros plantamos esta semilla, lo único que puede salir es un encino. No va a salir nada más que un encino. Y esto es muy importante, cómo concebimos a las personas y su educación. Porque un niño es una semilla. Claro que sí. Y si la educación fuese un jardín, donde el niño pudiese plantarse, desarrollar sus raíces y desarrollar su realización personal, entonces nosotros tendríamos personas más felices consigo mismas. Y esas personas esperarían de sí mismas algo mejor en el vínculo con el otro. Pero si en lugar de yo respetar que este es un encino, trato de hacer de él un bonsái, entonces ese bonsái está angustiado. Esa es una planta que está sufriendo. Y esa planta que está sufriendo tiene un dolor interno tan grande, que Chul Han también lo menciona en su libro sobre la violencia. Tiene un dolor interno tan grande que luego no puede ver al otro. Porque si yo voy, y fíjate, Cristian, que si voy a un enfermo que le acaban de amputar un brazo y le digo, mira ese mendigo, qué mal lo está pasando, el recién amputado no lo va a poder ver. Nosotros no podemos ver al otro por la herida que llevamos nosotros. Claro, la energía que tenemos la consumimos en
ese dolor, esa fractura, esa herida, ¿no? Sobre la que sobre todo cuando la herida sigue emanando, ¿no? Cuando no ha sido cicatrizar. De alguna manera, de lo que me estás diciendo, desprendo que el tema de la educación es muy fundamental en todo esto que ha pasado. Y no pareciera estar muchas veces en el primer lugar en la mayoría de los textos que uno lee, porque por supuesto que han aparecido el tema de las pensiones, el tema de la salud, pero el tema de la educación pareciera que fuera sido un tema que ya despachamos cuando fueron las movilizaciones estudiantiles, que hubiera quedado como despachado el tema de la educación, y no quedó despachado. No quedó despachado, y lo que pasa, bueno, obviamente que hubo denuncias de adoctrinamiento y esas cosas así que molestaron a muchos padres, y a otros no. Siempre depende de la postura política que uno tenga. Pero fíjate, Cristian, que hay una herida que deja la educación en nuestro país que tiene que ver con la homogenización de los chicos. Digamos, yo no puedo transformar a todos los niños en una semilla de encino. Yo tengo que dejar que cada uno desarrolle su pensamiento. Para eso tengo que ser una persona capaz de transitar, como diría Hannah Arendt, en las perspectivas de distintas personas. Si yo me voy a hacer un juicio sobre algo, yo tendría que entender cuál es mi posición en el mundo respecto de ese algo, verme a mí misma, y luego también ir por cada una de las personas que se afectan de esa realidad. Y por lo tanto, enseñarle a los jóvenes, a los niños, que tu juicio es más rico, es más potente en la medida en que a través de él habla el ejercicio de haber empatizado con otros, pero no desde el buenismo, no desde el que si no tú eres malo, no, sino de mira lo fascinante que es pensar. Es fascinante, pero para eso necesitamos, si tú me dieras una varita mágica, yo tomaría muchos fondos de algún lado. Ya. No entremos en política, pero ¿sabes lo que haría? Yo le regalaría a nuestros profesores varios viajes al extranjero, a que fueran a Finlandia, donde la educación es buena, a Alemania, a Inglaterra, también a lugares como la India, a que se abrieran a todas esas perspectivas del mundo, porque estamos en esta tan enjuta franja de tierra que solamente a través de una lectura de los muy diversos podemos traspasar esa frontera. Pero ¿quién lee a los diversos? ¿Quién lee un texto de Hayek y uno de Zizek al mismo tiempo? ¿Quién hace eso? Para eso tiene que haber crecido el encino y estar muy seguro de sí mismo y decir, no importa, yo voy a pensar desde la perspectiva del otro. Vi que citaste al pasar a una gigante que es Hannah Arendt. Veo que la conoces y me interesa muchísimo. He pensado mucho en ella en estos días. Me parece que el pensamiento de Hannah Arendt es uno de los pensamientos, una de las pensadoras que valdría la pena revisitar. Me voy a presentar primero. Soy Cristian Barnken, el jardinero de este jardín. Te quiero dar una cordial bienvenida y me gustaría que te presentaras también. Bueno, yo soy Vanessa Kaiser y vine a este regalo, a este encuentro con Cristian. Hago clase, tengo un instinto maternal muy hipernutrido, por lo tanto quiero mucho a mis estudiantes. Ya. ¿Qué es lo que eres profesora de qué? De ética. Ah, profesora de ética. Sí, muy bien. sí. ¿En la universidad? En la Universidad Autónoma. Ah, perfecto. Sí. ¿Y qué estudiaste? ¿Cuáles son tus...? Porque veo que citaste a Hannah Arendt. Seguramente habrás hecho alguna tesis sobre ella, algo así, algún estudio de ella. Yo comencé mi vida buscando la verdad fáctica y por eso estudié periodismo primero, porque pensé, yo le voy a mostrar al mundo, no voy a tener intereses ni sesgos, ni partido político, ni nada, y le voy a mostrar al mundo los hechos objetivos como son. ¿Y qué pasó ahí? ¿Frustración? Sí, mucha frustración porque las políticas editoriales no te dejan hacer eso, y porque en un país pequeño como este uno toca una tecla y todas las demás se encienden, entonces es muy difícil, digamos, hacer ese ejercicio sin tener el espacio para ese ejercicio. Y luego entonces dije, bueno, voy a ir a la ciencia política, porque evidentemente que son las reglas del juego que están establecidas a nivel institucional las que afectan las vidas de las personas, y quizás yo pueda hacer una contribución ahí. Y entonces hice un máster en ciencia política, donde lo que me preocupó mucho fue el modelo económico, por eso hice mi primera tesis en eso, con distintas perspectivas, y luego, como había sido poco, parece,
me fui a un doctorado de ciencia política en la Católica, donde trabajé a Hannah Arendt y a Nietzsche en el problema que nos acoge hoy día, que tú hablaste del desierto. El desierto que está no solamente en nosotros mismos, sino también en el mundo. Y ahí ese desierto en el mundo es la ausencia de ese espacio de encuentro con el otro, en una conversación en que yo te recibo a ti, con tu perspectiva, no porque te tolero, sino que porque tu perspectiva del mundo es un aporte para mí. Esa es Hannah Arendt. Qué interesante eso. Tú hablaste de la homogeneidad o la homogeneización y me gustaría profundizar un poco en eso. ¿Qué nos dice Hannah Arendt sobre eso? Bueno, primero decir quién es Hannah Arendt, porque muchos no la conocen. Así que y tú, como eres profesora, vas a poder hacer una buena síntesis. Un personaje maravilloso, fascinante. Algunos la reducen a haber sido la amante de Martin Heidegger, pero ella es una gigante que llega incluso a superar a Heidegger, yo creo, en algunos aspectos. Sí, desde mi punto de vista, bueno, que esto va a depender de las preferencias de cada quien, así que yo solamente puedo hablar por mí. Pensar y atreverse a pensar es la actitud que tiene a la base un coraje muy escaso en la historia en general y en todos los aspectos en los que nos movemos los seres humanos. Es más fácil desarrollar una teoría filosófica, anclarse en ella, decir que es la verdad y luego transformarla en una estratagema intelectual muy compleja para afirmarse ahí. En el fondo, pensar es un riesgo. Es vivir en el riesgo. Vivir en el riesgo. Sí. Y eso es algo que me gusta de Arendt porque ella siempre dijo, yo soy pensadora, no soy filósofa, ¿no? Entonces es una mujer que crece, ella es judía, de una familia judía que crece en la Alemania normal, donde los judíos eran parte de Alemania y no había absolutamente ningún sesgo de ese tipo. Ella misma lo cuenta así en su historia. Y hasta que empieza y se instalan las dinámicas fascistas de las que uno hoy día es testigo en este país, que parten con indicar quién es el malo. Yo soy parte del colectivo de los buenos, tú eres el malo. Entonces el malo puede ser porque es del Frente Amplio o puede ser porque es Javier Milei, que lo entrevisté ayer, digamos, puede ser cualquiera. El punto es, lo importante es que yo soy la buena que está en el colectivo de los puros de raza o de los proletariados y los otros son los malos. Y se empiezan a instalar esta dinámica y Arendt sufre mucho con la llegada del nazismo. Un segundo, que hay un punto interesante que tú acabas de decir, que de alguna manera hoy día en Chile estaríamos cerca de este suerte fascismo, protofascismo. ¿Y cuándo comienza el fascismo? Tal vez hay que decir que el fascismo, lo que tú acabas de decir, es cuando el otro ya no es un adversario político, sino que se transforma en un enemigo. Uh-huh. Yo reduzco en el fondo, ¿no? Uh-huh. Al adversario político de enemigo. ¿Eso es lo que está pasando hoy día en Chile? Eso está pasando, eso es Carl Schmitt, ¿ya? Con su concepto de lo político, es una obra que les invito a leerla si quieren entender. Él es como un teórico que avala de alguna manera el nazismo. Él es el jurista más importante que tuvo el régimen nazi, tuvo el título el Conjurist del Tercer Reich, y la forma en que él entiende, justamente por eso él se va a encontrar el liberalismo, que es esta forma de entender al otro como un adversario, un competidor en el mercado, pero no como tu enemigo. Y él dice que donde no nos entendemos como enemigos, no hay política. A Carl Schmitt se le revivió de parte de un sector de la academia muy fuertemente en los últimos 20 años, muy fuertemente, como una manera de volver a darle importancia a la política frente a este mercado omnipresente y esta forma de vida, entre comillas, del homo economicus que se estaba instalando. Ante un reduccionismo economicista, probablemente. Así es. Y qué curioso que se vuelva a leer a Carl Schmitt, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que han vuelto a leer a Carl Schmitt? ¿O lo han puesto a colocar de nuevo en el tapete? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de intelectuales son esos? Esa es una pregunta que no es fácil de responder porque yo creo que hay muchos tipos de intelectuales que lo vuelven a leer. Están aquellos que tienen un genuino interés porque Carl Schmitt es un tipo brillante, digamos, que nos habla del rol del Estado, de cómo se forman las instituciones, etcétera. Y entonces puede haber un genuino interés académico en ello. El punto es que cuando la academia se transforma en el espacio para el proselitismo político, entonces lo que se hace, yo aquí puedo sonar un poco dura, pero es mi herida, digamos, lo que se hace es violentar a los jóvenes que están sentados en forma pasiva, teniendo que oír el discurso, digamos, de una persona que viene claramente con intenciones políticas. Y así tenemos hoy día, lamentablemente, instalado en las universidades el asambleísmo, que es la forma fascista
de hacer política. Esto pasó en la Alemania nazi. En esa época había un grupo de estudiantes en la Universidad de Múnich, donde estudia mi hijo mayor. Había un grupo de estudiantes que se llamaron Die Weiße Rose, que es la rosa blanca, y ellos eran cristianos que a través del pacifismo trataron de enfrentarse a este asambleísmo que hoy día acampa prácticamente en todas las universidades de nuestro país. Repete, también en el mundo, entonces. Sí, pero hay rasgos que son distintos. Por ejemplo, cuando tú lees cómo malcriamos a nuestros jóvenes en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no es cierto? Se me va el nombre del autor ahora. Tú ves que hay rasgos que son diferentes. Hay una cierta generación de jóvenes que responden a esta categoría de los snowflakes. En Estados Unidos, por ejemplo, que son chicos que con cualquier cosa se desarman, que necesitan los safe zones, que no pueden enfrentarse a un pensamiento distinto, que todo les ofende, que exigen del otro desde una rabieta extrema, digamos, que el otro se haga cargo de su subjetividad, ¿no es cierto? Es súper narciso todo eso. Acá tenemos todavía un poco como ciertos efectos como de Guerra Fría, es como bien loco, es como una mezcla entre esa debilidad y esa fragilidad psíquica. Que está dada, bueno, hay buenas razones hay buenas explicaciones para eso, asociados a la afectividad, a la primera infancia, a el abandono, el desapego en vez del apego con la madre, etcétera. Hay muchas cosas ahí que pueden explicar cómo están nuestros jóvenes, porque hoy día no tienen esa entereza interior. No tienen una inmunidad. No tienen una inmunidad, y por otra parte son fácilmente capturados. Manipulables. Y entonces están estos grupos súper extremos, violentos, que se imponen a todos los miembros de la Rosa Blanca, los asesinos del régimen nazi. Qué tremendo. Volvamos a Hannah Arendt, ya que hiciste tu tesis en ella, y de qué manera ella nos puede servir hoy día para entender nuestro momento como pensadora. Profundicemos un poco más. ¿Cuáles son los peligros que Hannah Arendt ven en la misma democracia y cómo invita a ella a enfrentarlos? El tema clave en Hannah Arendt es que cada uno de nosotros, al estar siendo parte de este mundo, tenemos una posición desde la cual vemos el mundo. Y por lo tanto, cada uno de nosotros puede aportar desde sí a la comprensión de la realidad. La realidad no se comprende conmigo, yo no la comprendo encerrada en mi closet hablando conmigo misma sola. La realidad es el resultado de una cierta intersubjetividad entre los sujetos. Hablábamos del riesgo del pensar, el riesgo de encontrarse con el otro también, ¿no? De abrirse a otro pensamiento, por ejemplo. Sí, y el riesgo, bueno, y aquí, de confrontar. Sí, claro, pero ella habla de eso y habla de que el coraje que hay que tener, ¿no? Y sobre todo habla de que cada uno de nosotros, por ocupar, nadie más en este momento más puede estar sentado en la banca que tú estás ocupando. Solamente tú puedes estar ahí, por lo tanto solo tú puedes ver el mundo desde la perspectiva que lo ocupa. Esto es lo que se llama la fenomenología política de Arendt. Y cuando yo entiendo eso, te lo voy a ejemplificar como lo hago, por ejemplo, con mis hijos, que yo soy una madre que les fascina, digamos, traerle todo este pensamiento a ellos. Yo digo, por ejemplo, el Transantiago es un tremendo tema, ¿no es cierto? Le digo, si ustedes un día quieren opinar, primero tengan claro que ustedes lo usan de tal y cual forma y no de la forma que lo usa mucha gente. Ustedes lo usan esporádicamente. O sea, primero su relación con el objeto. Después, para hacerse una idea, vamos a tener que oír al que es el chofer del Transantiago, al que es el dueño de los buses, al usuario, a los que hicieron la política pública. Tenemos que, para entender la realidad, por ejemplo, solo por dar ese ejemplo, el Transantiago, necesitamos oír todas las voces de quienes forman parte de esa realidad, porque si no tenemos una visión completamente sesgada de la realidad, y si no tenemos esa apertura para oír al otro, o si el otro viene en una forma agresiva a transformarnos en su enemigo, que de hecho Schmitt está muy en contra del sermón de la montaña, ¿no? Porque él lo que fomenta es eso, o sea, yo soy alguien en la medida en que soy parte de un colectivo. No soy Vanessa, sino que soy, por ejemplo, asumamos la etiqueta feminista, soy parte de un colectivo y luego, ¿quién es mi enemigo? Ahí está más bien la lógica del rebaño. Sí. Y ahí es Nietzsche. Ahí es Nietzsche el que nos también hablaste, hiciste una tesis sobre Nietzsche, pero sobre el tema del amor al prójimo. El animal de rebaño de Nietzsche. A ver, ese concepto nos puede servir. Sí, el animal de rebaño, justamente lo que le sucede es que, siendo niño, sufre los efectos de la socialización temprana. Eso quiere decir de una moralización de su persona, en que el niño entiende que esto está bien y esto está mal y así tienes que ser. Ese formato impuesto a todos los niños
lo que hace es que en lugar que un niño salga encina, el otro niño sea un cactus, el otro niño sea una orquídea, ¿no es cierto? Hace que todos seamos matamurra, como decimos en el campo, ¿no? Matamurra, ajá, la zarzamora, pero así ya cuando es insoportable. ¿Y qué pasa cuando todos somos matamurra? En términos de lo que vemos en la sociedad, es que todos queremos lo mismo, usamos los mismos nutrientes, no hay un ecosistema equilibrado, es decir, pasaría que todos tocaríamos el acordeón, y por lo tanto, ¿cómo hacemos una orquesta si a todos los niños solo les enseñamos el acordeón? Esa es la muerte de la singularidad. Exacto. Humana, de cada uno único y irrepetible, ¿no es cierto? Y es tal vez el antecedente o la antesala del totalitarismo, y habría que explicarlo por qué. Sí. Y yo creo que eso Hannah Arendt lo vio muy bien, ¿no? Es que cuando yo no pienso, Cristian, y yo simplemente necesito, por mi fragilidad, por estar en el estado psíquico del animal laborans o del animal de rebaño, o en términos más comunes del hombre masa, necesito adherir a un colectivo, necesito que alguien me diga qué hacer. Que me dé un sentido. Es lo que pasó con los grupos extremos islámicos en Europa, que le dieron un sentido a miles de jóvenes que venían de familias fracturadas, que tenían un resentimiento acumulado, una historia personal, etcétera, 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 ¿no? Y encontraron ahí un sentido. Es el fenómeno de la secta, pero transformado, ampliado al marco político. ¿Cómo lo verías esto hoy en Chile? Aterricémoslo, porque puede parecer muy lejano para muchos, pero creo que estamos rodeando, pero miremoslo hoy. ¿Quién sería ese? ¿El encapuchado, el héroe de primera línea que está en las barricadas? Se habla del héroe de primera línea. ¿Cómo lo ves tú eso y qué peligros encuentras en esa situación en la calle y en relación a Hannah Arendt de nuevo? Cuando le preguntamos a los chicos por qué actúan como actúan, ellos tienen una consigna. Responden todos lo mismo. Esto lo hago por ti, por tu bien, por el cambio de las instituciones, y esto va a ser por tu bien. Luego uno le dice, bueno, ¿qué significa ese bien? O ¿cómo se logra ese bien? O lo que tú estás peleando quizás, ¿crees que se puede sostener a largo plazo sin afectarnos y generar un mayor mal o daño? No hay absolutamente, yo te lo digo como profesora, una de las cosas que más me impresiona es cuando los jóvenes te miran y empiezan a pensar y tienen esa experiencia, y tú te das cuenta que muchos de ellos hasta ese momento nunca habían experimentado lo que es tener una opinión propia sobre algo. Uh-huh. Nuestra sociedad no aprecia ni valora eso. No ha cultivado eso, pero estamos pagando tal vez el costo de no haberle dado más espacio al pensar en la educación, haber reducido las horas de filosofía. Bueno, no nos quejemos, la educación cívica, ¿para qué decir? La educación de las virtudes. Como que el sistema abandonó la educación. Yo te diría que sobre todo nosotros no entendemos que la educación no es enseñar contenidos. La educación es enseñar praxis. El pensar es una facultad. No es que yo te enseño qué pensar. Yo te enseño que si tú tomas la palabra empresario y explotador y las unes y están asociadas en tu sinapsis neuronal, de modo que tejen tu identidad, luego pensar es separar, porque hay empresarios que no son explotadores, ¿me entiendes? O sea, y lo mismo pasa, rubia, tonta, ¿no es cierto? También tienes ahí, o cuico y no sé qué, o flight, y todas estas formas de ideas abrirse. Claro, hechas. Entonces el problema que tú tienes en Chile es que nuestro profesorado no ha viajado. Entonces, si tuviesen ellos también otras perspectivas, uno podría poner las fichas en los ramos humanistas. Pero cada vez que tú abres un ramo humanista, ¿para qué sirve? Para hacer proselitismo político en los colegios y en las universidades y en las escuelas. O sea, yo en lugar de enseñar realmente lenguaje y pasarle a los chicos al Quijote, pasarles el Shakespeare, hacer... ¿Pero por qué ocurrió eso? ¿Qué pasó con los profesores? ¿Por qué el gremio está coaptado por un sector ideológico y no por otros? ¿Por qué ocurrió ahí? Bueno, ahí es donde tienes las lógicas que yo he visto del fascismo. Llevo 6 meses estudiando cómo se ha adueñado de las universidades el asambleísmo. Y entonces, suponte tú, te lo pongo, esto pasa a todo nivel hoy día, es muy extremo. Tú vas a una votación en que te dicen, bueno, vamos a irnos a paro. Y hay un chico que, por ejemplo, dice, oye, pero es que yo pienso que al tiro le empiezan a gritar, facho, facho, facho. Ya, bien. Si ese chico insiste en su postura, luego lo que va a tener es que lo van a perseguir por redes y le van a destruir todas sus redes sociales. Y si ese joven insiste en su postura, más aún, va a terminar eso en los golpes. Lo abandonan sus amigos, lo empiezan a mirar como raro. A ver, llevo 18 entrevistas.
Es tremendo lo que está pasando. Entonces lo mismo pasa en los profesores. Eso que tú estás describiendo es totalitarismo. Eso ya sí, es totalitarismo instalado. El profesor facho es excluido de todas las reuniones, de todo. Es un bullying gigantesco el que se hace, y eso es fascismo puro y duro. Y al final lo que está pasando a nivel político, como vimos ayer, ¿no es cierto?, en el Congreso, que es tremendo todo esto, porque primero a nivel social se ha legitimado el maltrato al otro como modo de yo imponer mis deseos. A nivel social hoy día no existe ni una compasión. Cristian, hace 3 meses atrás, los mismos jóvenes que hoy día sacan a abuelitos de su auto y los humillan con el que baila pasa, lloraban porque tú no usabas el lenguaje inclusivo. O sea, ahí no hay nada. Son vasijas vacías que dependiendo de la religión que yo les meta van reaccionando. No tienen ninguna capacidad de resistir. ¿Hay algo en esto que tú estás describiendo, Vanessa? Estoy con Vanessa Kaiser, profesora de la Universidad Autónoma, hizo un doctorado en Ciencia Política de la Católica, ya lo vimos, Ana Haren. También hiciste un doctorado en filosofía. En filosofía. Tiene que ver también con esta entrada vertiginosa, rápida, de las redes sociales, que cambió las formas de comunicación, las formas de relación, que instauró una instantaneidad donde justamente no se da, no es propicio para ese pensar. El pensar requiere un tiempo, requiere un espacio reflexivo. Te voy a dejar esa pregunta abierta para ver si ese elemento es o no fundamental en el diagnóstico dramático que de verdad estás haciendo, Vanessa, y que obviamente que nos deja tremendamente preocupados. ¿Qué está pasando en las universidades? ¿Qué está pasando en los colegios? Aparte de la calle. Cuando la música te inspira, despierta tu espíritu emprendedor. Universidad Mayor te invita a las audiciones del Conservatorio de Música para el proceso de admisión 2020, que podrás realizar en 2 periodos, desde el 2 al 13 de diciembre del 2019 y del 6 al 10 de enero del 2020. Solicita tu audición ingresando a conservatorio.umayor.cl. Admisión 2020, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. El programa Con Salud Camina Contigo es una iniciativa que acompaña de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas o cardíacas. Dentro de eso, el concurso de creación artística Con Salud Camina Contigo. Ahí hemos visto cómo pacientes escriben, dibujan y transforman su experiencia, que es dolorosa, a veces extrema, en una pintura, un texto, un poema, etcétera. Vanessa, antes de irnos a la pausa, te voy a dejar con esa pregunta para retomarla en la segunda parte del programa. ¿Algún pensamiento, Ana Haren, que nos pueda regalar, que pueda ser iluminador en estos días, de esta gran pensadora? Sí, creo que la condición humana, el fundamento de la condición humana es que nosotros, todos los seres humanos, somos igualmente únicos e irrepetibles. Y por eso es que no es llegar y matar a alguien y reemplazarlo por otro, porque cada uno de nosotros tiene esa dignidad. Pero no es que haya uno en especial, sino que todos somos igual de especiales. Y cuando especiales en el sentido no cursi de la palabra, sino que en el sentido más hondo de la posibilidad que tenemos de aportar al mundo común. Entonces, si nosotros defendemos esa singularidad, si nosotros defendemos que cada persona con sus facultades llegue a su propia perspectiva y la pueda aportar al mundo, vamos a tener un mundo humano en el que vivir y no un desierto. Y vamos a tener democracia, porque sin eso es inviable la democracia. Sí. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos en el jardín y estoy conversando en el jardín con Vanessa Kaiser. Ella es profesora de la Universidad Autónoma, tiene un doctorado en Ciencia Política y en Filosofía, 2 doctorados de temas tremendamente interesantes que hemos estado rozando un poco aquí en la conversación. Vanessa planteó un tema bien tremendo, que es el florecimiento de una suerte de fascismo en la forma de relacionarnos con el otro, con el adversario político. Al convertirlo en enemigo, de alguna manera lo eliminamos, ¿no? Lo borramos. Y ese es un peligro para la democracia, es un peligro para la convivencia y es un peligro también para el quehacer universitario. Cuando comienzan a proliferar las funas, cuando comienza a instaurarse un terror de alumnos y de profesores, de expresar un punto de vista divergente en un clima de asamblea, estamos en los umbrales del totalitarismo. Yo lo he escrito también en algunas columnas.
Y me parece eso de un peligro gigantesco, un peligro que además desvirtúa incluso las posibles causas nobles que pueden haber en el clamor de muchos ciudadanos, en el movimiento ciudadano, que ha tenido lamentablemente una de estas derivas, y hay que decirlo, hay que conversarlo, y yo sé que mucha gente lo está conversando y está levantando la voz. Agustín Esquella, voces muy variadas. Y Vanessa, yo te dejé plantear la pregunta de esta situación, de esta comunicación manipulable que se da a nivel de los estudiantes, de los jóvenes. ¿No tendrá que ver este empobrecimiento, esta pérdida, esta retirada del pensar, digámoslo así, ¿no? Y ya nos han advertido tantos autores, hemos hablado aquí en el programa, hemos hablado de Jorge Milla, que le tocó vivir un escenario de polarización bastante parecido al que estamos viviendo hoy. Estamos hablando de Hannah Arendt, gente de ese calibre, ¿no? Que advirtieron y vivieron la experiencia del totalitarismo. La pregunta es si este mundo de las redes sociales, esta comunicación a través de redes sociales, no habrá sido un factor importante, sino crucial, en lo que estamos viviendo. ¿Cuál es tu mirada y tu diagnóstico? Yo creo que las redes sociales son un medio, y como medio lo puedo usar con fines positivos o negativos. Veo en las redes sociales la posibilidad de un mundo mejor, casi siguiendo a Marcuse, aunque suene extraño. Sin embargo, nosotros lo que perdimos fue, yo creo, es clave que las redes sociales ayudan en la pérdida de 3 aspectos de la vida humana. Primero, mi responsabilidad. Yo voy y puedo decirle a cualquiera las cosas más horrendas. Tengo un hijo que es especialmente atacado por sus ideas, y le dicen, ojalá te hubieran abortado, tus papás son hermanos, puras cosas de esa índole que son... Y no hay ninguna responsabilidad, porque si alguien me lo dice a la cara, bueno, por lo menos se tiene que banquear que yo le haga un gesto, ¿no? Luego, el otro aspecto es que efectivamente, en la medida en que mi relación con un otro, incluso yo escribí un libro sobre el amor, y el último con arquetipos de situaciones para ayudar a la sanación de las mujeres y a la reflexión en torno a sus fracasos emocionales con los hombres. Y el último es los amores app, los amores que están solamente dados por un vínculo a través del WhatsApp, y uno está esperando y en realidad uno está en la lista del otro compadre y va haciendo check ¡Qué horror! Y no sé qué. Amores app. Amores app. Yeah. Entonces, y hay mucho hoy día, incluso fíjate que, Cristian, que hay un juego que se llama Second Life, y en ese juego yo puedo ser quien yo quiero ser. Entonces yo me hago el cuerpo que yo quiero, y yo salgo con personas, con tipos, y hoy día hay mucha gente que está viviendo ahí. ¿Para qué hablar de la pornografía, qué sé yo? Y todo eso obviamente que me excluye de vivir la experiencia con un otro, y entonces las redes cobran una inusitada importancia. Se transforman prácticamente en otra realidad. Así es. Al punto de que un joven que es maltratado, al que se le hace bullying, por ejemplo, si pierde y de alguna manera es linchado en ese mundo, siente que se le acabó la vida, porque no tenía otra vida. Sí. Solamente la vida estaba ahí. Sí. Sí, y eso tiene que ver con un problema que es más de fondo que el de las redes. Por eso que yo digo que las redes son un medio, pero si nosotros tuviésemos jóvenes que estuviesen vinculados, por ejemplo, a sí mismos de una manera positiva, creativa, esperando de sí mismos, o sea, sintiendo que hay una satisfacción en ser mejor persona hoy día de lo que fui ayer, que entre sus metas también estuviesen las metas éticas, de cómo yo me comporto con el otro, en ver que lo que sale de mí, todos esos insultos y todo, son parte de mí. Tener más conciencia de sí mismo, y al mismo tiempo también lazos amorosos muy fortalecidos en lo íntimo, en sus amigos íntimos, en sus familias, y algún tipo de vínculo también al pensamiento de los estoicos. Lo siento, pero hay que recuperar el pensamiento de los estoicos, de todas maneras. Hay que recuperar un poco. Bueno, esa era filosofía aplicada a la vida, ¿eh? Sí. La de los estoicos. Sí. La filosofía como que se alejó un poco de la vida en algún momento. Pierre Hadot, yo lo he comentado, un profesor francés, fue profesor de Foucault, gran helenista, habla de filosofía que en el fondo estos son la filosofía eran ejercicios espirituales. Eran de todo el mundo de Epicteto, todos estos grandes maestros, los estoicos, bueno, Marco Aurelio, bueno, pero tú estabas diciendo ahí algo interesante. Es que claro, porque nosotros no concebimos la palabra como la concebía la filosofía helenística, de la que son los estoicos, los epicúreos y los escépticos, las 3 escuelas fundamentales. La palabra para ellos decían que la palabra era al alma, entendía como psiquis, lo que la medicina al cuerpo.
¿sí? Entonces la palabra siempre tiene que generar una transformación en el otro. La palabra siempre tiene que buscar una ruta en la que al otro le muestra una realidad, le permite cambiar sus creencias, le permite revisarse a sí mismo. La palabra es un gesto de amor, en el sentido más cristiano, digamos, por traerlo, digamos, auténticamente cristiano. Entonces, por eso yo trabajé esa filosofía y a Nietzsche, claro, como un seguidor de esta corriente, uno de los filósofos, el último filósofo probablemente, que trabaja seriamente la psique desde la palabra, digamos. Y si los jóvenes hoy día tuviesen esa autoconciencia, tuviesen la capacidad de verse a sí mismos, yo no sé, te lo planteo en forma muy simple para quienes estén compartiendo con nosotros en este jardín hoy día. Cuando una vez encuentro a mi hijo haciendo algo malo, yo no le dije que estaba malo lo que estaba haciendo. Yo simplemente le dije, mira, hagamos un trato. Mírate, salte de ti mismo y mírate. Si tú estás de acuerdo con esa persona que estás mostrando ser, no hay problema, es tu elección, pero elige. Y si no estás de acuerdo, no seas esa persona. Vanessa, tú habías escrito una columna, me parece que la hiciste antes de los acontecimientos que estamos viendo en el país, que se llamaba Palabra que es violencia. Me parece que la escribiste antes. Sí. Y en esa columna tú alertas sobre un hecho que tú ves en nuestra sociedad, que era a propósito de la situación del Instituto Nacional, el suicidio de un niño trans, etcétera. Tú hablas de un cuadro preocupante, que es que la violencia se ha legitimado entre nuestros adolescentes. Y citas un estudio de la Agencia de Calidad de la Educación, que 1 de cada 3 estudiantes considera la violencia como un medio legítimo. El 65% afirma estar de acuerdo con que el fin justifica los medios. Y las denuncias por armas en los colegios aumentaron un 57% en el 2018. Estabas ahí tú, ya vislumbrando algo que luego estalló y se abrió, digamos, pero que estaba, de alguna manera se sabía, pero no se había tomado en serio esto. La presencia de la violencia al interior del colegio, de los colegios, de los jóvenes, etcétera. Es brutal esta encuesta. Sí, así es. Es lo que yo siempre estoy citando para llamar, porque es interesante, la violencia forma parte de un acervo ideológico específico. No todas las teorías políticas quieren transformar el mundo desde la violencia. Hoy día se ha hablado mucho de que sin violencia no se habría conseguido todo lo que se consiguió en estas semanas agitadas. Y aparecen muchos intelectuales dispuestos a darle un sustento teórico a la violencia. Se recuerda la vieja frase de Marx, la violencia como partida de la historia, que todos los grandes movimientos finalmente han sido violentos, etcétera. Pero ahí también hay probablemente falacias. Pero hay filósofos. Tú lo citas también en uno de los artículos, Zizek, que es bastante popular en ciertos medios intelectuales, que tiene un texto sobre la violencia. A ver, ¿cómo se enfrenta esta argumentación que muchas veces parece irrebatible? ¿Cómo un mismo joven podría enfrentar a alguien que le está, incluso un profesor, que le está argumentando y diciendo, legitimando la violencia como arma política? Esto es súper simple, y es tan simple que da incluso escalofríos tener que decirlo. Es evidente que si yo instalo que la forma legítima de conseguir las cosas es la violencia, en algún momento yo voy a ser víctima de esa violencia, porque es que es evidente, no va a ser poder. Si yo le enseño a un hijo mío a ser violento, y por eso toda esta violencia, por ejemplo, que las feministas denuncian de los hombres, bueno, pero vamos a ver qué hacemos las madres también. Si yo le enseño a un hijo mío a ser violento, luego si él me levanta la mano, es como una perogrullada. Los profesores hoy día, por ejemplo, cuando Atria empezó a quejarse de que les tenían tomada la Facultad de Derecho a la Chile, habiendo hecho ellos todo lo que Atria consideraba estaba dentro del marco de su acervo ideológico, se tenía que hacer para ser parte de los buenos y no ser castigado. Bueno, al final uno nutre un monstruo que rápidamente te termina comiendo. O sea, el Instituto Nacional se deterioró en 4 o 5 años después de esta reforma educacional de la expresidenta, y hoy día no llenan ni los cupos. Los padres no quieren que los chicos vayan para allá. ¿Cuál va a ser la respuesta a todo esto? La respuesta es que hoy día a mí me han pasado cosas, digamos, pero cuando me dicen cállate, no digas nada más, porque si no te van a hacer más funa, te van a agredir más, vas a decir. Y yo digo, pero si hoy día cualquiera es víctima, el dueño de la pyme, el que quiere ir a trabajar, el que se sube a un bus y lo agarran a pedrazos. Hoy día cualquiera es víctima de la violencia. Y aquí yo no sé si habrá alguien de los matinales que escuchará un programa como este.
Probablemente no, pero supongamos que haya un milagro, ¿sí? Ya. Entonces, supongamos, porque los milagros existen, digamos. Sí, por supuesto, siempre hay que estar abierta a esa posibilidad. La cultura, el hombre, el ser humano. La cultura de nuestro país, de las grandes masas de nuestro país, está instalada en los matinales. ¿Cómo es posible que no tomen responsabilidad respecto a lo que están haciendo? Yo desde el principio, te juro, Cristian, tú me dices, es que lo que logramos, ¿sabemos lo que logramos? Perdona, en serio, ¿sabemos lo que logramos? ¿O vamos a terminar como algunos súper alarmistas y extremistas dicen que existe la posibilidad de terminar como Venezuela? ¿Sabemos lo que logramos, la crisis económica en la que entramos? ¿Sabemos si vamos a tener plata para responder a todas estas demandas sociales? Ahí Arendt, ¿sabes lo que nos dice? Que la política no está para repartir tortas ni para darle plata a la gente. ¿Cuál es la función de la política según Hannah Arendt? La función de la política es que yo aparezca como la persona que soy en un espacio en el que me vinculo con los demás, a aportar desde mi perspectiva, y ahí es donde ancla mi dignidad. Nadie puede aniquilar a Vanessa Kaiser si Vanessa Kaiser es conocida por toda su comunidad. Por eso es que los derechos humanos, así, sin comunidad, sin nación, no sirven para nada. Los judíos, este es el análisis que hace Arendt, ¿por qué los pudieron aniquilar? Porque vivían preocupados de matar su piojo, de sobrevivir ellos, y no tenían ninguna experiencia en el ámbito de lo público. La esfera pública te ilumina. Dice, este es Cristian, no hay otro más como Cristian. Nadie puede decir, no, mira, este es igual a Cristian. No. Y esa es la gracia. La gracia que tiene la política es que nos da esa posibilidad de ser vistos. Creo que fue descuidado, porque aquí podemos, hay un elemento, lo que tú dices, aquí ha habido casi una campaña ideológica, una especie de captura del sistema educativo por ciertos sectores ideológicos más ultras, por darles un nombre. Pero aquí también habría que hacer una autocrítica. ¿Qué pasó con la élite dirigente que da la impresión que hubiera abandonado o no hubiera mirado o no hubiera visto? Porque esta tormenta perfecta tiene muchos elementos para producir la combustión final y tener esta propagación, esta tenacidad, esta persistencia en el tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Porque aquí hay un desfonde muy potente en la sociedad chilena. ¿Qué es lo que pasó, Vanessa? ¿Cuáles son otros elementos que nos pueden ayudar a entender lo que pasó? Para que lleguemos a esta situación que tú estás describiendo, casi de estar en los bordes de un nuevo fascismo, digamos. Sí. Que se podrá disfrazar de discurso de izquierda y todo eso, pero es fascismo, al fin y al cuenta, porque el fascismo, recordemos, es cuando yo empiezo a considerar a mi adversario político como un enemigo a destruir. Eso se llama fascismo aquí y en la Quebrada de la Gil. Yo no sé si puedo hablar por todas las élites, digamos, porque la palabra élite es una categoría bajo la cual van a caber muchos grupos. No una palabra, no quiero colocarla con un elemento negativo. Las élites son fundamentales en la dirección de los países, digamos. Absolutamente. Y tienen responsabilidades, ¿no? Sí. Así que yo en esto tengo una visión muy crítica. Y por eso es que trataba de poner el parche ante la herida para que no se enojen tanto, digamos. Quiero decir solamente, digamos, 3 cosas de cómo veo yo la élite. Primero, me parece que nosotros tenemos una élite que no tiene la conciencia de que es parte de un mundo mayor a su reducto. Entonces vive en su metro cuadrado. Como los últimos hombres de Nietzsche, ¿no? Claro, el último hombre. Es que también existe como este miedo al otro, porque las élites, hay un análisis que la miseria se reparte por igual. Ahora, ¿cuál miseria? Esa es la pregunta. Y las élites no tienen una miseria afectiva distinta de la que lo tienen las otras clases sociales en Chile. Partamos por ahí. Las élites tienen una formación muchas veces religiosa, doctrinaria muy fuerte, quedan muy heridos, las madres asumen roles muy preestandarizados, los padres también, le falta afectividad, falta mucha afectividad. Miseria espiritual hablaste, ¿eh? Sí. O sea, hay una élite que padece de miseria espiritual. Yo diría que te encuentras con personas que tienen una herida muy grande, muy grande. Por un lado tienes eso, y eso hace que tampoco pueda ver al otro. Por otro lado, hay lógicas endogámicas que son muy fuertes. O sea, ¿por qué? Y encontrarse con los mismos, en los mismos colegios, Exacto. en los mismos balnearios, en el mismo barrio, no salir y tú abres un centro de estudio y aceptas solamente a la gente que viene de los mismos también. Entonces, está bien que sea gente que tiene mérito, yo no estoy diciendo que no lo tenga. Lo que yo estoy diciendo es que hay algo en esa posibilidad de conversar con el otro y de abrirse a perspectivas distintas que también se encuentra ausente en nuestra élite. Y yo creo que tiene que ver con un fenómeno similar. Son personas, muchas de ellas, extremadamente, por un lado, cómodas, por otro lado, tienen su herida y no la ven,
y esa herida opera en forma inconsciente. O tú crees que todas estas personas que salieron ahora a sentirse culpables, ¿qué es lo que es eso? Culpables de la situación de un país que ahora les enrostra que ellos vivían bien y que el sueldo mínimo, hoy yo no sabía que el sueldo promedio era de 500 lucas, ¿cómo se vive con...? Ya, cuando uno ve esas expresiones así de rasgar vestidura, desde una culpa que es aprendida, es parte de una doctrina. Tú por ahí hablas en una columna, hablas de que hay algunos que han usado esa culpa o el elemento cultural cristiano, católico que hay para exacerbar el resentimiento y, a ver, eso me gustaría... Y para manipular. A ver, te lo digo de esta manera, ¿por qué yo no soy feminista? Porque yo tengo la herida y la tengo muy profundamente y no me gusta que nadie se meta con mi herida. Yo hablaré, contaré, yo escribiré, aportaré, pero a mí no me gusta que me manipulen. Cuando uno es culposo... Que no te manipulen el mismo movimiento feminista o ciertos movimientos feministas, ¿ya? Exactamente. O sea, que agarren mi herida y me digan, no, entonces ahora tú porque tienes esta herida y yo te la reconozco, vas a cantar esto, vas a bailar esto, vas a irte además en contra del capitalismo, pero al mismo tiempo queremos cuotas en la empresa. Entonces una cuestión notable, el nivel de contradicción que esta gente tiene. Vas a considerar que los hombres, yo veo los hombres, Cristian, y es que están mucho peor que nosotros. O sea, perdona, ya, sí sé que me van a matar con esto. Ya, ok, pero están peor, lo siento. Es lo que yo opino, de verdad. Las mujeres conversamos, tenemos un mundo riquísimo. Cuando llegamos viene alguien, nos abraza. Hay un mundo empobrecido en los hombres. Lo hablaba esto con el narrador Gonzalo Contreras, que dice que, bueno, las mujeres son las que leen novelas, ya los hombres casi no leen. Los hombres, las conversaciones de los hombres se reducen a hablar de automóviles o de... Y ahí tienes la élite también, de nuevo. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Es cosa de ir a una conversación en el sector alto de la capital, a un asado y ver de qué están conversando los hombres. Exactamente. Entonces, cuando a mí me preguntas por las élites, yo honestamente veo que tenemos, a diferencia de otras élites, acá tenemos una élite que no busca distinguirse por ser más culta en un sentido profundo y consciente del término cultura, no simplemente consumir la cultura como si fuera a ir al supermercado a comprar. Cultura como cultivo. Exacto, incluso como autocultivo. Autocultivo, sí. No sé, de virtudes, autocultivo de un estado de conciencia, autocultivo de una espiritualidad en el sentido amplio, no estrechamente religioso, etcétera. Así es. Entonces, cuando tú puedes manipular la herida de las mujeres, yo también, yo tengo un video en que hago como yo soy igualitarista porque me gusta la igualdad de género, pero eso no significa ser feminista en la mayor parte de los países del mundo. De hecho, en Alemania el 97% de la gente está a favor de la igualdad de género, pero solamente tienes un 8% que es feminista. Hay una distinción interesante entre igualitarismo, de estar por la igualdad de los derechos de las mujeres, pero eso no necesariamente significa adscribir al feminismo, ¿no? Ese es el punto. Y acá no se hace esa distinción, y para variar, porque tenemos una estructura educacional que no permite que nos preocupemos de hacer distinciones. Al final, yo si soy feminista tengo que ir hasta el final con todo lo que... Bueno, y ellas al manipular la herida, lo mismo hace cierto sector político con la culpa de las élites. Manipulan la culpa de las élites. Yo sé que tú eres culposo, luego voy a ir y voy a tomar eso y te voy a enrostrar. Porque sé que tienes la práctica de por mi culpa y toda mi culpa, ¿no? Entonces, eso está instalado como un hábitus. Eso, lo siento, a la gente le carga la palabra de construir, no usemos eso entonces, pero digamos, eso te lo tienes que revisar. Eso es un hábito aprendido, ¿no? Entonces, la manipulación que el otro hace de nosotros tiene que ver con lo frágiles que somos ante el otro, y por eso es que tratamos de no juntarnos con gente distinta, que nos enrostre, que nos hable desde otras perspectivas. Un autor que no conocemos, yo no conocía al autor que citaste tú ahora, y no por eso soy una pobre ignorante, que me tengo que autoflagelar, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, Oye, es una sociedad como para llevar a toda la sociedad al diván de algún psicoanalista social, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque por un lado tenemos esta élite que tú estás describiendo, y por otro lado tenemos a la juventud, que es el futuro de Chile, secuestrado por una especie de fascismo ambiente que tiene que haber venido antes, no es que haya salido ahora solamente con el movimiento o el estallido social. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que hay que hacer como sociedad? Desde tu mirada, desde la filosofía, desde la educación, ¿qué es lo que viene? ¿Hay esperanza en esta sociedad? Porque son problemas de una profundidad que esto no se soluciona ni con una nueva constitución solamente, que por supuesto que puede ser a lo mejor un elemento simbólico para muchos, ni con medidas sociales que por supuesto que son importantes. O sea, que hay un tema, lo que tú has planteado, un tema mucho, mucho más profundo. Es casi una crisis espiritual, o ontológica, no sé, del ser de Chile, ¿o no? A ver, Vanessa, ¿cómo lo ves tú? A mí me encantaría que todos los comunicadores sociales, todos, digamos, todos los que llegan a la gente,
asumiesen que son la élite. La opinión publicada en Chile es la opinión pública. Asumiesen como desafío el pensar como nos lo propone Hannah Arendt, en no hacer el mal banal. En no hacer el mal... Ese es un concepto interesante que se me olvidó preguntarte, la famosa banalización del mal. Sí. Rápidamente, ¿en qué consiste la banalización y cómo lo podríamos aplicar hoy? Es que cuando yo, por no pensar y simplemente seguir órdenes o simplemente seguir lo que creo que es bueno, pero sin pensar, le hago un tremendo daño al otro. En muy breve, yo una vez le ofrecí a una señora una estufa y la señora me dijo, no me traiga la estufa, no, guachita, no. Y entonces cuando yo dije, pero ¿por qué no quiere la estufa? Yo le estoy haciendo un bien, ¿no es cierto? Y ella me dijo, si usted me trae la estufa, va a llegar el Juan, la va a vender en el Persa y me va a sacarme, ¿no es cierto?, la mugre durante una semana. Cambié la palabra, por eso qué me tremendo, costó. qué brutal. Entonces, es hacer el bien, pero desde un ego, totalmente, porque yo me siento bien en esto. Porque yo cuando me acuesto en la noche, y esto es muy normal, Cristian, la psiquis está constituida para la sobrevivencia, no para el razonamiento, no para la reflexión. Entonces es muy normal que si yo quiero sobrevivir tenga que sentirme bien conmigo mismo y no pueda tener de mí una imagen de monstruo. Sin embargo, este narcisismo está llegando a tal extremo que estamos repitiendo discursos que nos están llevando al borde del abismo, y aquí lo que necesitamos son, yo diría que dos cosas. Uno, los comunicadores sociales, todos los que hacen columnas de opinión, todos los profesores, todos los que llegamos a alguien más. Hay digamos, que practicar, desarrollar el ejercicio del pensar como algo modélico también. y ponerse de acuerdo en que la violencia tiene que ser condenada, sea lo que sea. No es que vamos a regular las funas, ¿cómo se le puede ocurrir? ¿Regulemos la tortura entonces también? O sea, tú no puedes estar regulando esas cosas no se hacen y ya, tiene que haber un acuerdo social de que eso nos hace mal, y punto. Y luego lo otro que necesitamos, yo llamo a todos los rectores de las universidades y a todos los decanos a hacerse cargo de que su institucionalidad está completamente desbordada, que los jóvenes hoy día no pueden estudiar tranquilamente en sus universidades, en la mayoría de ellas, obviamente que no es en todas, pero es en la mayoría, y que entonces hay que diseñar una institucionalidad que permita entrar bien en diálogo y en juego, por ejemplo, tener una app en todas las universidades que permita a los chicos votar electrónicamente sin exponerse a que le griten facho. Sin asambleas abiertas. Sin asambleas abiertas, a que si quieren o no ir a paro, por ejemplo. Pero esto si no lo hacen todas las universidades. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo han hecho los rectores? ¿Falta de coraje? ¿Miedo a ser funados ellos? ¿Cuál es el círculo ahí perverso que se ha instalado? Sí, yo creo que hay mucho miedo, pero también creo que uno vive el día a día. El día tiene 24 horas, llega a las 9 de la noche y yo quiero mi copa de vino, no sé tú, pero yo quiero mi copa de vino. Anestesiarse un poquito. Y por mientras atendí 150.000 cosas, que justamente es lo que te evita poder pensar. Y luego, ¿quién se va a poner a pensar en una institucionalidad? Todo el mundo. Yo creo que, ¿sabes qué? La crisis espiritual que nosotros vivimos, creo que en parte es una crisis de fe. De fe de que yo, Vanessa, puedo hacer una diferencia pensando en una institucionalidad, publicando una columna de opinión, la fe de que puedo contribuir. No es que simplemente yo puedo posicionarme mejor, no es para mí, ¿me entiendes? No es el narcisismo. Exactamente. No. Vanessa, yo te agradezco muchísimo tu visita a este jardín. Has abierto temas que son tremendos, difíciles, duros, dolorosos, pero que por supuesto que hay que hablar sobre ellos. Cuando Werner Herzog, el director de cine alemán, vino a Chile, al final de una conversación que se hizo, alguien le preguntó, maestro, ¿qué es lo que hay que hacer para yo poder hacer cine? ¿Qué cámara tengo que comprar? Y él dijo, leer, repitió como 30 veces leer. Tal vez hoy día el verbo sea pensar. Hay que traer el pensar a Chile de nuevo. Nos ha costado, somos un país de poetas maravilloso, es una forma de pensar también, pero la filosofía le ha costado arraigar aquí, y el pensar, que tú distinguiste al comienzo de filosofía, es un ejercicio que estoy de acuerdo contigo, debiera estar presente en todas partes, la belleza del pensar. Cuando la música te inspira, despiertas tu espíritu emprendedor. Universidad Mayor te invita a las audiciones del Conservatorio de Música para el proceso de admisión 2020, que podrás realizar en 2 periodos, desde el 2 al 13 de diciembre del 2019 y del 6 al 10 de enero del 2020. Solicita tu audición ingresando a conservatorio.umayor.cl. Admisión 2020, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Veo que tienes un librito de Hannah Arendt. Sí. Siempre me gusta que recomienden un libro. A ver, ¿qué recomendarías tú leer para partir con Hannah Arendt?
Bueno, este libro que te traje acá es en realidad es como un resumen de parte importante de sus ideas. Es uno de los últimos, de hecho ella no lo pudo publicar en vida. ¿Cuál es el título del libro? El libro es La promesa de la política. La promesa de la política, Sí. de Hannah Arendt, ¿ya? Entonces en la política podríamos encontrar esa renovación de la fe, de que podemos contribuir a un mundo y que esa contribución vale más que lo que pueda yo llevarme en el bolsillo, digamos, A mi la casa. a mi propio molino de mi narcisismo vacío. Sí. Bueno, la política, qué palabra tan deteriorada, tan en crisis hoy día, y cómo hay que volver a regarla, Sí. como el árbol seco, para que vuelva a florecer. Muchas gracias, Vanessa, por haber venido acá. Gracias a Desde ti el por Jardín. haber dejado abierta la puerta.